¿Sabías que más de 100.000 personas se amotinaron tras la cancelación de un concierto de metal, lo que provocó incendios, detenciones y un caos total? Desde accidentes mortales de tráfico hasta eliminaciones rituales en el bosque, aquí tienes 15 crímenes impactantes de la historia del heavy metal. 1. Vince Neil quitó una vida y se salió con la suya. Vince Neil, el cantante de Motley Crue, fue una de las estrellas de rock más famosas de los años 80. Lo tenía todo: dinero, coches, fiestas y fans que gritaban su nombre. Pero con la fama llegó una vida salvaje. Bebía demasiado, conducía demasiado rápido y pensaba que nunca le pasaría nada malo. Actuaba como si estuviera por encima de las normas. Entonces, una noche de 1984, ese estilo de vida salvaje se volvió mortal. Vince estaba de fiesta en su casa. Él y su amigo Russell, que tocaba la batería en otra banda, decidieron que necesitaban más alcohol. Vince, que ya había estado bebiendo, decidió conducir. No lo pensó dos veces. Mientras circulaban a toda velocidad por Sunset Boulevard, Vince perdió el control y chocó contra otro coche. El accidente fue horrible. Russell murió en el acto. La otra conductora resultó gravemente herida y tuvo que permanecer en el hospital durante semanas. Estuvo en coma durante todo un mes. La noticia apareció en todos los medios. La gente estaba conmocionada. Una estrella del rock había matado a alguien. Todos esperaban a ver qué pasaba, pero lo que sucedió a continuación sigue enfureciendo a la gente hasta el día de hoy. Vince Neil fue arrestado y acusado de homicidio por conducir ebrio. Suena grave, pero, de alguna manera, solo pasó 20 días en la cárcel. Solo 20. Pagó $2 millones y eso fue todo. Imagínate, alguien murió. Otra persona quedó discapacitada de por vida. Y Vince volvió a cantar en el escenario como si nada hubiera pasado. No perdió su fama, no perdió a sus fans, ni siquiera pidió perdón de forma significativa. Siguió viviendo como siempre, y el mundo siguió adelante. Esta historia debería haber acabado con su carrera, pero no fue así. Demostró que algunas personas reciben un trato especial solo por ser famosas. Si una persona normal hubiera hecho lo mismo, habría pasado años en la cárcel. Pero Vince tuvo una segunda oportunidad que no se merecía. Incluso ahora, la gente recuerda lo que hizo, y muchos siguen pensando que no pagó lo suficiente por ello. La fama no hace que alguien sea mejor. A veces solo oculta lo malas que son realmente sus acciones. Y las acciones de Vince Neil aquella noche le costaron la vida a alguien. Eso nunca se podrá borrar. Segundo, Gaal fue demasiado lejos. Gaal no era solo un cantante, era el rostro de una parte aterradora del heavy metal llamada black metal. Daba miedo en el escenario y componía música sobre temas oscuros. Pero la gente pensaba que solo era un espectáculo, solo música. Creían que solo actuaba así para los fans. Pero Gaal llevó esa oscuridad a la vida real. Y lo que hizo conmocionó a todo el mundo. En 2000, hirió gravemente a alguien. No fue una pelea, fue mucho peor. Atrapó a un hombre y lo golpeó. Y luego, 2 años después, en 2002, lo volvió a hacer. Se metió en otra pelea en una fiesta. Pero no se trató solo de gritos y empujones. Gaal se llevó al hombre a su casa. Lo retuvo allí durante horas. Le dio puñetazos una y otra vez. Luego hizo algo realmente extraño. Gaal le sacó sangre al hombre y la puso en un vaso. Al principio, dijo que quería beberla. Más tarde, le dijo al tribunal que solo quería evitar que la sangre manchara sus muebles. En cualquier caso, fue horrible. El hombre estaba herido y asustado. Pensó que podría morir. Y todo esto lo hizo alguien que los fans creían que solo estaba haciendo una actuación espeluznante. Cuando Gaal fue a juicio, su madre intentó ayudarlo. Le dijo al juez que su hijo era vegetariano y muy exigente con la comida. Dijo que él no podía hacerle daño a alguien así. Pero no sirvió de nada. El juez no le creyó. Gaal fue declarado culpable y enviado a prisión. Pero la cárcel en Noruega no es como en otros lugares. Solo estuvo allí 14 meses. Y ni siquiera fue una condena dura. Gaal no pareció aprender mucho de ello. No pidió perdón. No dejó de hacer música. Sus fans siguieron animándolo. La gente del mundo del metal seguía invitándolo a conciertos. Era como si hubieran olvidado lo que había hecho. O tal vez simplemente no les importaba. Pero lo que hizo fue real. No era una canción. No era fingido. Hirió a personas, a propósito, 2 veces.
y se salió con la suya con solo pasar un poco de tiempo en la cárcel. Eso no es justicia, eso es salirse con la suya. Tercero, Tim Lambesis intentó eliminar a su esposa. Tim Lambesis era considerado un buen tipo. Tenía una banda llamada As I Lay Dying. La gente adoraba su música. Tenía una familia, una esposa e hijos. Pero detrás de las cámaras, todo se estaba desmoronando. Tim consumía muchos esteroides. Quería ser más fuerte, más grande, más duro. Pero esas sustancias lo cambiaron. Empezó a actuar de forma extraña. Dejó de preocuparse por los demás. Entonces, un día, hizo algo impensable. Su esposa le había pedido el divorcio. Tenía miedo de en lo que se había convertido Tim. Estaba enfadado todo el tiempo. Se gastaba todo su dinero. Ya no era el mismo hombre. En lugar de intentar arreglar las cosas, Tim quería acabar con ellas. No hablando, no pasando página. Quería matar a su esposa. Pero Tim no intentó hacerlo él mismo. Pensaba que era demasiado inteligente para eso. Quería contratar a alguien. En lugar de buscar a alguien en internet o a través de grupos sospechosos, Tim se lo pidió a un chico de su gimnasio. Sí, de su gimnasio. Así de descuidado era. Le preguntó: «Oye, ¿conoces a alguien que pueda eliminar a mi mujer?». El chico al que se lo preguntó se lo contó a la policía. Hicieron un plan. Un policía encubierto se hizo pasar por un sicario. Tim le dio un sobre con dinero y un plan. Le dio al policía las horas, las fechas e incluso le dijo: «Sí, la quiero muerta». Todo quedó grabado. Tim fue arrestado. La noticia se difundió rápidamente. Los fans quedaron impactados. ¿Cómo podía alguien que escribía canciones tan profundas y emotivas hacer algo así? En el juicio, no parecía en nada una estrella de rock. Llevaba ropa de preso y parecía débil. El juez le condenó a 6 años de prisión. Pero aquí viene lo peor. Salió antes de tiempo. Volvió con su banda. Se casó de nuevo, 2 veces. Uno de esos matrimonios ya ha terminado. Y de alguna manera, algunos fans le dieron la bienvenida. Intentó eliminar a alguien. Eso debería haber sido el final. Pero para Tim, solo fue un paréntesis. Tuvo otra oportunidad. La gente le perdonó. ¿Pero deberían haberlo hecho? ¿Qué dice eso del mundo del metal? Quizás dice que algunos fans olvidan demasiado rápido. Cuarto, Pat O'Brien se derrumbó. Pat O'Brien era el guitarrista de Cannibal Corpse, una banda de death metal conocida por sus canciones aterradoras y sus letras violentas. En el escenario, su música era oscura y salvaje, pero la mayoría de la gente sabía que solo era una actuación. Fuera del escenario, Pat parecía tranquilo. Era reservado. Pero una noche de 2018, todo cambió. Pasó de la tranquilidad al caos en cuestión de horas. La noticia dejó atónitos a los fans. Nadie lo vio venir. En diciembre de ese año, Pat irrumpió en la casa de un vecino en Tampa, Florida. No estaba tranquilo. Gritaba y actuaba como si se acabara el mundo. Empujó a una mujer, asustó a todos los que estaban dentro y luego se escondió en el patio trasero. Gritaba que se acercaba el fin del mundo y que alguien lo perseguía. Mientras tanto, su propia casa, situada cerca de allí, estaba en llamas. No era un incendio pequeño, sino que se propagó rápidamente, y dentro, la policía encontraría más tarde algo que empeoraría aún más la situación. Cuando la policía llegó a la casa del vecino, encontraron a Pat con un cuchillo en la mano. No lo soltó cuando se lo ordenaron. En cambio, se abalanzó sobre ellos. Corrió hacia el agente con el arma en la mano. Podría haber acabado muy mal. En muchos casos, especialmente en Florida, ese movimiento habría provocado que alguien recibiera un disparo. Pero el agente utilizó una pistola eléctrica y lo derribó sin disparar. Más tarde, la policía registró la casa quemada de Pat. Lo que encontraron sorprendió a todos. Docenas de armas, más de 50 escopetas, rifles, 2 UCIs, más de 20 pistolas, 2 lanzallamas, enormes montones de munición. Parecía que alguien había estado preparando una guerra. La gente no podía creer que un solo hombre hubiera acumulado tantas herramientas peligrosas. En el juicio, la historia quedó clara. Pat había estado pasando por una crisis de salud mental. Algo en su mente se había roto. No se trataba solo de las armas o del incendio. Se trataba de alguien que había perdido el control. Aún así, daba miedo. Había hecho daño a personas. Había puesto vidas en peligro. Pero el tribunal le impuso una sentencia más leve. El tiempo cumplido,
150 horas de servicios comunitarios y un programa de rehabilitación. Desde entonces, Pat ha permanecido prácticamente en silencio. Ha dado algunos conciertos aquí y allá, pero nada importante. Sus compañeros de banda lo apoyaron, diciendo que necesitaba ayuda, no odio. Los fans se dividieron. Algunos lo perdonaron, otros no. Lo que ocurrió aquella noche no fue solo un error. 5. El repugnante crimen de Carl Logan. Carl Logan era el guitarrista de Manowar, una banda que tocaba metal ruidoso y fantástico. Se vestían como guerreros, cantaban sobre batallas y decían a sus fans que eran los reyes del heavy metal. La mayoría de la gente pensaba que eran un poco ridículos, pero detrás de la guitarra y la ropa de cuero de Carl había algo mucho peor, algo que nadie vio venir, algo que hizo que incluso sus fans más fieles le dieran la espalda. En 2018, Carl fue arrestado, no por drogas, no por una pelea, no por algo salvaje en el escenario. Fue peor que eso. La policía encontró vídeos en su ordenador. No eran vídeos cualquiera. Eran ilegales y profundamente repugnantes. Mostraban a niños siendo maltratados, y Carl los había guardado. Eso significa que los vio y los conservó. Eso significa que eligió ver algo horrible, una y otra vez. La gente se quedó impactada. Los fans estaban furiosos. Su banda lo echó inmediatamente. El tribunal lo acusó de 6 delitos de explotación de menores. Es un delito grave. No significa que él tocara a nadie, pero sí que vio y apoyó algo terrible. En 2022, fue condenado a 5 años y medio de prisión. A algunos les pareció justo, pero a otros les pareció demasiado leve. Cuando la gente piensa en estrellas de rock haciendo cosas malas, piensa en drogas o peleas. No se espera esto. No se espera que alguien que toca música esté involucrado en delitos contra niños. Pero sucedió. Y eso hizo que todo el mundo se preguntara hasta qué punto conocían realmente a las personas a las que admiraban. Nadie sabía que Carl tenía ese lado oscuro. Pero una vez que salió a la luz, no hubo vuelta atrás. No había disculpa que pudiera arreglarlo. Ninguna sentencia haría que la gente lo olvidara. No se trataba solo de infringir la ley. Se trataba de cruzar una línea que nunca se debe cruzar. Y a la gente le repugnaba pensar que antes lo habían vitoreado. Algunos delitos son demasiado graves para perdonarlos. Este era uno de ellos. Ahora Carl está en prisión. Algún día saldrá. Pero su carrera, su reputación y su lugar en el mundo de la música se han perdido para siempre. Y así debe ser. Porque ningún solo de guitarra, ninguna canción, ningún espectáculo en directo merece que se haga la vista gorda ante algo tan terrible. 6. Fausto elimina a un hombre en el bosque. El hombre conocido como Faust no era solo el baterista de una banda de black metal llamada Emperor. También formaba parte de una escena underground en auge en Noruega durante la década de 1990. Un movimiento lleno de jóvenes obsesionados con lo extremo y lo rebelde. Pero Faust no solo rompía las reglas con música ruidosa o portadas de discos impactantes. En 1992 fue mucho más lejos. Eliminó a alguien. Un hombre se acercó a Faust a altas horas de la noche mientras caminaba solo. Este hombre le hizo una oferta sugerente. Faust aceptó seguirlo al bosque. Pero una vez que estuvieron solos y lo suficientemente adentrados en el bosque, Faust sacó un cuchillo y apuñaló al hombre repetidamente, 37 veces. Fue un acto brutal e intencionado, no algo que sucedió por accidente. Después del asesinato, Faust no se lo contó a la policía. Solo habló con gente de su círculo musical, e incluso ellos no estaban seguros de si decía la verdad. No fue hasta más tarde, cuando lo detuvieron por ayudar a otra persona en otro delito violento, que admitió el horrible crimen. Al final, Faust fue condenado a 14 años de prisión, pero solo cumplió poco más de 9. Lo que empeora esta historia es la indiferencia con la que la trataron las personas de su entorno. Algunos en el ambiente parecían más impresionados que horrorizados. Faust lo calificó más tarde como un crimen impulsivo, algo de lo que supuestamente se arrepentía. Pero apuñalar a alguien al azar en el bosque no suena como un momento de debilidad, sino como alguien que quería hacer daño. 7. Dimebag Darrell asesinado en el escenario. Dimebag Darrell era uno de los guitarristas más respetados del metal.
Conocido inicialmente por su trabajo con Pantera, más tarde formó otra banda, Damage Plan. La gente lo admiraba no solo por su talento, sino también por su amabilidad y simpatía. Pero una noche de 2004, mientras actuaba en un escenario de Ohio, todo salió terriblemente mal. Cuando la banda comenzó a tocar su primera canción, un hombre llamado Nathan Gale subió al escenario. No estaba allí para disfrutar del espectáculo. Gale sacó una pistola y disparó 3 veces a Dimebag en la nuca. Al principio, los fans ni siquiera se dieron cuenta de que era real. Pensaron que era parte del espectáculo. Pero no era una actuación. Gale siguió disparando. Mató a un guardia de seguridad y a otras 2 personas que intentaron ayudar. Luego disparó contra la multitud, hiriendo a más personas y tomando a alguien como rehén. La situación solo se detuvo cuando un agente de policía entró por una puerta trasera y mató a Gale con una escopeta. Más tarde se descubrió que Gale padecía una grave enfermedad mental. Creía que Pantera le había robado sus ideas e incluso afirmó que les iba a demandar. Pensaba que la banda le hablaba en secreto a través de su música. Nunca recibió el tratamiento adecuado para sus problemas de salud mental y nadie de su entorno se dio cuenta de que podía ser peligroso hasta que fue demasiado tarde. La muerte de Dimebag conmocionó al mundo de la música. Fue enterrado en un ataúd donado por Gene Simmons, de Kiss. La leyenda de la guitarra Eddie Van Halen donó una de sus guitarras para que la enterraran con él. A su funeral acudieron cientos de personas, entre ellas otros iconos del rock que hablaron de su amabilidad y su talento incomparable. La seguridad en los conciertos cambió después de aquella noche y se impusieron protocolos más estrictos. Aún hoy, los fans visitan su tumba y la tragedia nos recuerda cómo la fama puede convertir a las personas en objetivos, especialmente cuando nadie presta atención a las señales de alerta. 8. El guitarrista de Goat Lord comete un doble crimen. Joe Franklin tocaba la guitarra en una banda que la mayoría de la gente no conocía. El grupo se llamaba Goat Lord y formaba parte de una pequeña escena metal underground. Nunca llegaron a ser famosos en el sentido convencional, pero dentro de ciertos círculos del heavy metal eran conocidos. Tenían un grupo pequeño pero apasionado de fans que los seguía de cerca. Su sonido era crudo, oscuro y potente, perfecto para aquellos a los que les gustaba la música fuerte y brutal. Franklin no era una estrella, pero entre esos fans era respetado. Luego, la banda se separó, y con el tiempo, Joe Franklin pareció desaparecer. Durante muchos años, nadie supo nada de él. Se desvaneció en el fondo y dejó atrás el mundo de la música. Pero ese silencio llegó a un final repentino y espantoso en 2015. Una madrugada en Las Vegas, Joe Franklin hizo algo que no solo conmocionó a su vecindario, sino que también conmocionó a todo el mundo del metal. Entró en la casa de su vecina, una madre de 39 años, y delante de sus 3 hijos, le disparó. El momento fue brutal, rápido y sin previo aviso. Después de eliminarla, secuestró a su hijo mayor. Se llevó al niño a su propia casa. Allí también acabó con la vida del niño. Y cuando todo terminó, Joe Franklin se quitó la vida. Todo sucedió muy rápido, pero la conmoción que dejó no ha desaparecido. Las personas que vivían cerca de él dijeron que habían notado cosas extrañas en las semanas previas. Franklin había empezado a comportarse de una manera que incomodaba a los demás. Vendió casi todo lo que tenía. Tapó las ventanas de su casa, aislándose completamente del mundo exterior. Luego hizo algo aún más inusual. Empezó a construir rampas de skateboard en su jardín. Estas rampas estaban claramente destinadas a los niños, pero él no tenía hijos. Nadie entendía realmente por qué lo hacía. Algunos pensaban que tal vez solo intentaba ser amigable. Otros sentían que algo no estaba bien. Había señales de que algo no estaba bien, pero nadie dijo nada. Nadie se acercó. Nadie intervino. 9. Ian Watkins y sus crímenes imperdonables. Ian Watkins era el cantante de una banda llamada Lost Prophets. No eran exactamente metaleros, pero tenían suficiente carácter como para ganar popularidad. Lo que nadie sabía era que Watkins ocultaba el comportamiento más horrible que se pueda imaginar. En 2012, Watkins fue arrestado por posesión de sustancias ilegales. Pero durante la investigación, la policía revisó su ordenador y encontró pruebas de delitos tan horribles que incluso los agentes tuvieron dificultades para describirlos. Watkins
Había estado comportándose de forma inapropiada delante de niños. No solo veía imágenes ilegales, sino que había organizado encuentros íntimos, los había grabado y había animado a otros a unirse a él. Sus delitos incluían agresiones a bebés y niños pequeños, algunos de tan solo unos meses. También poseía imágenes de adultos que maltrataban a sus propios hijos, supuestamente por su culpa. Lo que empeora aún más las cosas es que varias personas lo habían denunciado a la policía durante años, pero no se había hecho nada al respecto. Las autoridades habían sido advertidas en numerosas ocasiones desde 2008. Incluso entre rejas, Watkins no ha mostrado arrepentimiento. Sigue manipulando y acosando a sus fans desde la cárcel. Hay vídeos de él con niños antes de su detención, incluso vestido de Papá Noel o jugando con niños en vídeos musicales. No fueron accidentes. Eran señales que la gente ignoró. Watkins cumple ahora una condena de 29 años de prisión. Esa sentencia no repara el daño que causó, pero al menos no puede hacer daño a nadie más. También demuestra lo importante que es tomarse en serio las primeras señales de alerta. 10. Euronymous eliminado por Varg Vikernes. A principios de la década de 1990, la escena black metal noruega se hizo famosa no solo por su música, sino también por el caos, los incendios provocados y la violencia. Una de sus figuras centrales era Euronymous, guitarrista de la banda Mayhem. Dirigía una tienda de discos llamada Helvete, donde se reunían muchos músicos de black metal. Otra persona de ese ambiente era Varg Vikernes, que actuaba bajo el nombre de Burzum. Al principio, estaban conectados a través de la música, pero pronto surgió una amarga rivalidad entre ellos. No se trataba solo de canciones o actuaciones, se trataba de egos, creencias retorcidas y poder. El 10 de agosto de 1993, las cosas llegaron a un final sangriento. Vikernes, junto con otro músico, se dirigió al apartamento de Euronymous. Hubo una pelea. Entonces, Vikernes apuñaló a Euronymous 23 veces. Las heridas eran en la cabeza, el cuello y la espalda. Después, Vikernes afirmó que había sido en defensa propia, que Euronymous había planeado eliminarlo. El tribunal no lo creyó. Vikernes fue declarado culpable de homicidio y condenado a 21 años, la pena máxima en Noruega. El hombre que lo llevó allí recibió 8 años por ayudar. Este asesinato no fue un arrebato impactante, fue el resultado de un odio que se había ido acumulando. La escena del black metal quería ser peligrosa, y eso fue exactamente lo que consiguió. A día de hoy, la historia de Euronymous y Vikernes se sigue comentando en documentales, libros y artículos. Pero seamos sinceros, no se trataba de pasión ni de creatividad. Se trataba de hombres que perdieron el control, optaron por la violencia e intentaron disfrazarla con la excusa de ser rebeldes artísticos. 11. El juicio por homicidio involuntario de Randy Blythe en la República Checa. Randy Blythe, líder de Lamb of God, se vio envuelto en una grave batalla legal en el extranjero. Lo que se suponía que iba a ser un concierto más se convirtió en una tragedia que le persiguió durante años. En 2010, mientras actuaba en Praga, un joven fan llamado Daniel Nosek intentó subir al escenario. En un momento dado, Blythe lo empujó. La caída le causó graves lesiones en la cabeza. Nosek murió más tarde en el hospital. Esto no fue noticia de inmediato. Pasó desapercibido hasta 2012, cuando Lamb of God regresó a la República Checa. Fue entonces cuando Blythe fue arrestado y acusado de homicidio involuntario. Las autoridades afirmaron que su empujón provocó directamente la muerte del fan. Para muchos, la noticia fue una sorpresa, pero las consecuencias fueron reales. Blythe permaneció en prisión durante semanas antes de ser puesto en libertad bajo fianza. Sin embargo, la historia no terminó ahí. En 2013, Blythe regresó a Praga por su cuenta para enfrentarse a los cargos. Fue una decisión valiente. Algunos pensaron que no volvería, pero apareció, alegando que nunca tuvo la intención de hacer daño a nadie. Dijo que no tenía ni idea de que Nosek estuviera gravemente herido. La sala del tribunal no fue solo un lugar para exponer los hechos legales, sino que se convirtió en un espacio donde se cuestionó la seguridad en los conciertos. Al final, el tribunal absolvió a Blythe de los cargos. Dijeron que la muerte era trágica, pero no un delito. Aún así, el daño ya estaba hecho.
Un joven había muerto y Blythe tendría que cargar con eso. Nadie ganó. El caso dejó a los fans y a los músicos preguntándose quién es realmente responsable cuando las cosas salen mal en un concierto. Las barreras de seguridad, los controles de seguridad y el control de multitudes parecieron de repente mucho más importantes. Lo que ocurrió en Praga fue más que un caso judicial. Fue una llamada de atención. Artistas, fans y organizadores tuvieron que examinar más de cerca cómo se gestionan los espectáculos. Empujar a alguien fuera del escenario puede parecer insignificante en ese momento, pero las consecuencias pueden ser fatales. Blythe no fue declarado culpable, pero las preguntas no desaparecieron. Siguen presentes en cada pogo, en cada salto, en cada escenario abarrotado. Blythe salió del tribunal como un hombre libre, pero las cosas habían cambiado. Ya no era solo un artista. Era un recordatorio de que las acciones tienen peso, incluso en lugares ruidosos y caóticos. La música no se detuvo, pero algo sí lo hizo. La idea de que nada malo podía suceder en medio del ruido. Este caso no solo se cerró con un veredicto, abrió los ojos. 12. Problemas legales de los miembros de Decapitated. En 2017, el mundo del metal se vio sacudido de nuevo. La banda polaca de death metal Decapitated, conocida por sus conciertos ruidosos y su música rápida, se convirtió de repente en el centro de una terrible historia criminal. No estaban en problemas por su música o sus letras ofensivas. Se les acusaba de algo mucho peor. Era algo que podía acabar con sus carreras para siempre. Después de un concierto en Spokane, Washington, la noche dio un giro oscuro. 2 mujeres se presentaron y dijeron que había ocurrido algo horrible. Las mujeres dijeron que la banda las invitó a subir a su autobús de gira. Lo que sucedió después fue impactante. Las mujeres dijeron que las retuvieron contra su voluntad. Una de ellas afirmó que fue violada por los 4 miembros. Fue una historia escalofriante que se difundió rápidamente. La gente estaba horrorizada. ¿Cómo podía suceder algo así después de un concierto? La policía se tomó en serio las denuncias. Pocos días después, la banda fue arrestada en Santa Ana, California. Los cargos eran graves: secuestro en primer grado y violación. No eran solo rumores, eran acusaciones reales. La banda dijo que eran inocentes. Dijeron que no había pasado nada que no hubiera sido consentido. Pero el sistema judicial siguió adelante. Durante meses, el caso siguió en las noticias. Los miembros de la banda fueron encarcelados y tuvieron que esperar. En diciembre de 2017, finalmente fueron puestos en libertad bajo fianza. Pero la nube de la duda seguía sobre ellos. Todo el mundo quería saber la verdad. ¿Eran culpables? ¿O habían sido acusados injustamente? En enero de 2018, el caso dio otro giro. Se retiraron los cargos. Pero no se retiraron porque se demostrara la inocencia de la banda. El tribunal dijo que se retiraban sin perjuicio, lo que significa que los cargos podrían volver a presentarse más adelante. Los fiscales dijeron que tenían que pensar en el bienestar de la víctima. Quizás ella no podría soportar un juicio largo. Quizás había lagunas en el caso. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de la banda quedó vinculado a algo horrible. Aunque la ley siguiera adelante, el público no lo hizo. Los fans se dividieron. Algunos seguían apoyando a la banda. Otros dijeron que no podían volver a escuchar su música. El caso planteó grandes preguntas. ¿Qué pasa cuando personas famosas son acusadas de delitos terribles? ¿Podemos separar el arte de la persona? ¿O deberíamos dejar de apoyar a personas que se ven envueltas en acusaciones tan graves? Esta historia dejó a muchos con una sensación de malestar e incertidumbre. 13. La condena por abuso de Steve Dawson. Algunas historias son tan horribles que cambian para siempre la forma en que la gente ve a alguien. Steve Dawson fue considerado en su día un héroe en el mundo del heavy metal. Ayudó a fundar la banda británica Saxon, que gustaba a mucha gente. Pero al final, no era el hombre que sus fans creían que era. A principios de la década de 1990, cuando nadie lo veía, Dawson hizo algo terrible. Hirió a una niña. El dolor que causó permaneció oculto durante años. Pero el tiempo no lo borró. Y cuando la verdad salió a la luz, fue como un mazazo. El delito involucraba a una niña de 6 años. Una niña. Dawson fue acusado de varios cargos de abuso sexual. No se trataba de delitos menores. Eran cargos muy graves. El abuso continuó mientras Dawson seguía tocando música y disfrutando de la fama. Pero lo mantuvo en secreto.
Actuó como si nada hubiera pasado. Eso lo hizo aún peor. La gente confiaba en él, escuchaban sus canciones, lo aclamaban, y durante todo ese tiempo, él ocultaba una oscura verdad. En abril de 2024, todo cambió. El tribunal declaró a Dawson culpable de 4 cargos de agresión sexual. Fue condenado a 5 años de prisión. Algunas personas dijeron que no era suficiente. Otras solo querían que desapareciera. Su nombre fue borrado de la lista de héroes de la música. Los fans estaban conmocionados, dolidos y enfadados. ¿Cómo podía alguien famoso hacer algo así? ¿Y cuántos más como él hay por ahí? El caso de Dawson recordó a todo el mundo que la fama no significa nada en un tribunal. Ser popular no te protege de la justicia. El daño que causó no se puede reparar. Una vida joven cambió para siempre. Y ahora, el hombre que una vez tocó en el escenario está entre rejas. Su caída en desgracia fue sonora y dura, y dejó una huella que nunca desaparecerá. 14. La condena de Bård Gulvik, Faust, Aytun. Eliminar a alguien es algo que esperamos en las historias de terror, no de los músicos. Pero en 1992, el mundo del black metal noruego se volvió más oscuro de lo que nadie esperaba. Bård Aytun, más conocido como Faust, no solo tocaba la batería en la banda Emperor, también le quitó la vida a alguien. Ocurrió una noche en Lillehammer. Faust conoció a un hombre. Se fueron a dar un paseo por el bosque. Solo uno regresó. Faust sacó un cuchillo y apuñaló a Magne Andreasen varias veces. El hombre murió allí mismo, en la oscuridad. No hubo ninguna advertencia. No había ninguna razón que tuviera sentido. Hacía frío. Fue violento. Y fue real. La eliminación conmocionó a todo el mundo. ¿Por qué un joven músico eliminaría a un desconocido? ¿Era odio? ¿Era rabia? ¿O era algo aún más oscuro? Faust no se escondió para siempre. En 1994 fue capturado y llevado a juicio. Fue declarado culpable y condenado a 14 años de prisión. Pero no cumplió toda la condena. Después de 9 años, quedó en libertad. Libre para caminar. Libre para volver a tocar música. Y eso es exactamente lo que hizo. Volvió a la escena metal, como si nada hubiera pasado. Eso enfureció a mucha gente. ¿Cómo puede un criminal volver a ser una estrella? Algunos decían que había cumplido su condena. Otros decían que no era suficiente. Los fans discutían. Las bandas se separaban. Todo el ambiente había cambiado. El regreso de Faust planteó preguntas difíciles. ¿Debemos perdonar a alguien que ha quitado una vida? ¿Pueden cambiar de verdad? ¿O siempre son un peligro? Su historia es uno de los capítulos más oscuros del heavy metal, y todavía hoy sigue presente en la escena. 15. La amenaza de Phil Rudd de eliminar los cargos. Phil Rudd era el baterista de una de las bandas más grandes de la historia, AC/DC. Tocaba en estadios gigantes y era querido por fans de todo el mundo. Pero en 2014, todo cambió. Rudd fue arrestado en su casa en Nueva Zelanda. Se le imputaron cargos impactantes. Uno de ellos afirmaba que había intentado contratar a alguien para eliminar a otra persona. Ese cargo fue retirado más tarde, pero aún se enfrentaba a otros graves. Rudd fue acusado de amenaza de muerte y posesión de sustancias ilegales. La policía encontró sustancias ilegales en su casa. Fue una caída en desgracia que pocos vieron venir. La noticia se extendió por todo el mundo. Los fans no podían creerlo. ¿Cómo podía un hombre de una banda tan famosa acabar así? En el juicio, se declaró culpable. El juez le condenó a 8 meses de arresto domiciliario. La cárcel, dijeron, era demasiado arriesgado. Pero muchos pensaron que era demasiado fácil. Algunos dijeron que si no fuera famoso, estaría en la cárcel. Otros señalaron problemas de salud mental. Aún así, el daño ya estaba hecho. Su banda siguió adelante sin él. Las giras continuaron. Pero Rudd ya no estaba detrás de la batería. Su imagen sufrió un golpe del que nunca se recuperó del todo. La fama no lo salvó. Las drogas y las amenazas sustituyeron a la música y al respeto. Su caso demuestra que incluso los nombres más famosos pueden caer en desgracia. También hace que la gente se pregunte, ¿debería la fama proteger a las personas de un castigo real? ¿O debería la ley tratar a todos por igual? Phil Rudd pasó de ser una leyenda del rock a aparecer en los titulares de la prensa sensacionalista. Su historia nos recuerda que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las estrellas del rock.